Capítulo 3. Duelo de titanes. El puño de la paz y el guerrero de la cola. Ubicación: Ciudad de Musutafu. Salida del Hospital General 14:15 p.m. Las puertas automáticas se deslizaron con un leve siseo, permitiendo que Goku escapara de una vez por todas de aquel encierro. El sol de las 2 de la tarde le dio de lleno en la cara, obligándolo a entrecerrar sus grandes ojos negros, pero el alivio fue inmediato. Soltó un suspiro largo, dejando atrás ese aire pesado y artificial que olía a medicina y que tanto lo ponía de nervios. «Uf. Al fin», murmuró Goku, estirando los brazos hacia el cielo. Ese lugar olía muy raro, me picaba mucho la nariz. El pequeño Saiyajin no podía quedarse quieto. Cada paso que daba era un brinco cargado de una energía que parecía quemarle por dentro. Su cola no paraba de azotar el aire, moviéndose con vida propia por la pura emoción de que, finalmente, iba a intercambiar golpes con ese sujeto enorme. Sin embargo, toda esa alegría se frenó de golpe. Sus pies golpearon el pavimento con un seco clac cuando Nezu se detuvo frente a una bestia de metal azul que brillaba bajo el sol. Goku dio un paso atrás, con los ojos clavados en el brillo del metal azulado. La cola se le puso rígida. «No te va a morder, joven Goku», soltó Nezu, dejando escapar una risita seca mientras jugueteaba con un pequeño control remoto. En nuestro mundo, a esto se le llama auto. Piénsalo como una caja de metal que corre mucho para que nosotros no tengamos que gastar energía. Nezu presionó un botón y el coche soltó un bip bip agudo que hizo que el muchacho diera un brinco hacia atrás, cayendo en posición de pelea con los puños cerrados. Olfateó el aire, arrugando la nariz ante el olor a caucho caliente y cera. «Una caja que corre, pero no tiene patas», Goku señaló las ruedas con desconfianza, ladeando la cabeza. «Oye, All Might, ¿cómo se mueve? ¿Tiene un animal encerrado ahí dentro?» El héroe número 1, que se preparaba para el habitual suplicio de encogerse en un vehículo normal, se detuvo cuando Nezu presionó un segundo botón en su control. De inmediato, se escuchó un zumbido mecánico. El asiento del copiloto se deslizó hacia atrás y el tablero se contrajo, creando un espacio sorprendentemente amplio, diseñado específicamente para la imponente estatura del rubio. «Nada de eso. Es ingeniería pura», intervino Nezu, inflando el pecho con orgullo mientras veía a Toshinori acomodarse con una facilidad asombrosa. «Yo mismo dibujé cada plano. Este vehículo está diseñado para adaptarse a cualquier pasajero, desde alguien de mi tamaño hasta un coloso como el símbolo de la paz. Es mi creación personal». El gigante soltó una carcajada relajada, estirando las piernas sin chocar con nada. El esfuerzo de su pequeño acompañante por pronunciar su nombre siempre le sacaba una sonrisa, pero la comodidad del auto lo dejó impresionado. «Vaya, director, cada vez se supera más», comentó el héroe, palmeando el tablero. «Vamos, sube, joven Goku. Por dentro es más suave de lo que puedas imaginar». El niño de la cola no estaba muy convencido, pero ver a All Might tan tranquilo lo animó. Metió un pie con miedo, esperando que el suelo de metal se rompiera, pero al sentir el cuero del asiento, sus ojos se abrieron de par en par. Se hundió un poco y soltó una risita nerviosa mientras picaba el material con un dedo. «Increíble. Está más blando que la panza de un oso», susurró, hundiéndose en el asiento con una mezcla de susto y curiosidad. «Oye, esto se siente como si me fuera a tragar». El director se acomodó al volante, donde los pedales y el mando se ajustaron automáticamente con un zumbido mecánico hacia su pequeña estatura. Nezu giró la llave y el motor cobró vida con un rugido ronco que hizo vibrar hasta el último tornillo del chasis. El chico, que estaba distraído picando el cuero del asiento, dio un salto instintivo y terminó agazapado en una esquina, con la cola rizada y los ojos clavados en el tablero. «¡Guau!», gritó Goku, con los ojos como platos. «Oye, All Might. Esta cosa tiene un monstruo adentro. Escucha cómo le ruge la panza. ¿Seguro que no se va a enojar y nos va a soltar un mordisco?» All Might soltó una carcajada ronca, viendo al pequeño listo para darle un golpe al tablero si la máquina hacía otro ruido extraño. «Ja, ja, ja. No pasa nada, joven Goku», dijo el héroe, tratando de calmarlo con la mano. «No es un monstruo, es, bueno, es lo que hace que esto camine».
No tiene hambre, solo hace ruido porque ya quiere irse. El pequeño ladeó la cabeza, acercando la oreja a la puerta para escuchar mejor la vibración. «¡Qué bicho tan raro!», murmuró, sentándose otra vez pero muy a la orilla. Gruñe muy fuerte, pero no le veo la boca por ningún lado. Oye, ¿y si corre? ¿O solo hace ruido? Porque ya me cansé de estar sentado, yo quiero ir a ese lugar para ver qué tan fuerte eres. El director no pudo evitar una pequeña sonrisa y, sin decir más, pisó el acelerador. El coche salió disparado. El muchacho sintió que el asiento lo empujaba hacia atrás y sus ojos se abrieron de par en par. Se pegó a la ventana y vio como los árboles y los edificios empezaban a pasar como borrones de colores. «Está corriendo», chilló Goku, emocionado, dejando una mancha de saliva en el vidrio. «Miren, miren. Va muy rápido. Es increíble». El auto avanzaba con rapidez, dejando atrás los edificios más grandes, pero de pronto, el bicho de metal empezó a quejarse con tirones cortos hasta que se detuvo casi por completo. Goku, que seguía pegado al vidrio, frunció el ceño al ver que ya no iba tan rápido como antes. «Oye, ¿por qué caminamos como tortugas?», soltó Goku, sacudiendo la cola con desesperación. «Hace un momento íbamos rápido. ¿A la cosa azul ya se le acabó la fuerza o qué le pasa?». Nezu soltó un gruñido de frustración, apretando el volante con sus pequeñas patas mientras veía el mar de metal que bloqueaba la calle. «No es la fuerza, Goku. Es que el camino está lleno», explicó el director, señalando la fila interminable de autos. «Hay demasiadas de estas cajas estorbando. Todos quieren pasar por el mismo agujero y ahora nadie se mueve». El pequeño ladeó la cabeza, mirando el techo del auto de adelante con extrañeza. «Pues qué tontos», murmuró el niño, rascándose la nuca. «Si yo fuera ellos, saltaría por encima de todos y ya». El símbolo de la paz se asomó por la ventana, entrecerrando los ojos para ver más allá de los cientos de techos brillantes. Su expresión se puso seria de golpe. «Nezu, esto no es un amontonamiento normal», dijo el rubio, con la voz más grave. «A esta hora la calle debería estar libre». No escuchó nada en la radio antes de salir. El roedor soltó un gruñido de fastidio y golpeó el volante con su pequeña pata. La calma que tenía en el hospital se estaba evaporando rápido. «Maldita sea, este atasco no ha hecho más que empeorar. Por esto mismo llegué tarde a buscarlos», masculló el anfitrión, con los ojos fijos en la fila de luces rojas de los frenos. «Pensé que a esta hora ya se habría despejado, pero parece que la ciudad hoy ha decidido no moverse». El niño de la cola, inquieto por la espera, observó con curiosidad a través del parabrisas y soltó un bostezo. «Oye, All Might, estos bichos de metal son muy lentos. Si nos bajamos y corremos, llegaríamos antes de que yo tenga hambre otra vez». Toshinori soltó una risita nerviosa, tratando de calmar la impaciencia de su invitado, aunque luego se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. «Es verdad, si ya estaba así de mal cuando venías, ¿no viste que era? No es normal que el tráfico se muera por tanto tiempo». El pequeño estratega empezó a teclear rápidamente en la pantalla del tablero, con una expresión de pura irritación, mientras la pantalla se llenaba de alertas rojas y transmisiones en vivo. Estaba tan concentrado en llegar al hospital que solo busqué huecos para pasar, no me detuve a preguntar qué pasaba, respondió Nezu sin mirar atrás. «Pero ya veo qué pasa», dijo, señalando hacia los rascacielos donde se proyectaban hologramas gigantes. «Hoy es el aniversario de la gran reforma mutante. Es la fecha más importante para todos los que nacieron con apariencias distintas. Hay gente de todo el país celebrando en las avenidas principales. Es un mar de personas». Goku se puso de pie en el asiento, usando el hombro de su mentor como escalón para ver por encima del techo del carro, curioso por los colores y la música que empezaba a oírse a lo lejos. «¿Y por qué hacen tanto ruido?», preguntó el pequeño, ladeando la cabeza. «Es una fiesta. Es el día en que celebran que todos somos iguales, sin importar si tenemos pelo, escamas o cola», explicó el roedor brevemente, antes de señalar una columna de humo espeso que se alzaba a unas calles. «Pero eso no es lo peor. Parece que Endeavor tuvo una pelea hace poco cerca de aquí y rompió un camión cisterna.
Hay una fuga química peligrosa y la policía tiene todo acordonado hasta que los héroes de limpieza terminen de sellar ese gas. El héroe número 1 soltó un suspiro pesado, hundiéndose lo más que pudo en el asiento para que su imponente figura no llamara la atención desde afuera. Conozco a Endeavor, seguro fue demasiado impulsivo, murmuró el rubio. Si hay químicos en el aire, no podemos movernos. El auto es seguro, pero no podemos arriesgar que el joven Goku respire eso antes de su pelea. El muchacho arrugó la nariz y soltó un estornudo fuerte que hizo vibrar el vidrio. Su olfato ya empezaba a notar un olor picante y extraño que se colaba por las ventanas. Fuchi. Ese olor pica mucho, se siente como si me estuvieran picando la nariz por dentro. Se quejó el niño, tapándose la cara con una mano mientras su extremidad golpeaba el asiento, impaciente. Oigan, esta cosa azul ya se quedó dormida. Si no caminamos me voy a quedar dormido de tanto esperar, o me va a dar mucha hambre. No podemos salir y ya. Yo puedo llegar saltando por esas casas grandotas. Nezu miró el reloj del tablero. Eran pasadas las 3 de la tarde y el sol empezaba su lento descenso hacia el horizonte. Me temo que no, Goku. Si sales ahora, la multitud te rodeará pensando que eres parte del festival, dijo el director con un tono calmado pero firme. Tendremos que esperar a que el gas se disipe y la gente se mueva. Aprovecha para descansar. La pelea tendrá que esperar a que caiga la tarde. El pequeño soltó un bufido, infló los cachetes y se dejó caer en el asiento blando. La panza le gruñó un poquito, pero el calorcito del sol que pegaba en el vidrio le fue ganando. Se hizo un ovillo, abrazó su cola como si fuera una almohada y, en menos de un minuto, ya estaba soltando un ronquido suave. Nezu presionó un comando en la pantalla táctil y un zumbido casi imperceptible recorrió la cabina. El sistema de purificación de aire selló el interior, bloqueando por completo aquel olor picante de la fuga química. El único sonido dentro del coche era ahora el ronquido disparejo de su invitado. El niño se había quedado frito, con la boca entreabierta y la cara aplastada contra el asiento. El roedor lo observaba por el espejo. Sus ojos brillaban con ese matiz calculador de quien tiene un rompecabezas frente a él. Es fascinante, comentó Nezu en un susurro, casi para sí mismo. Revisé los informes médicos del hospital 2 veces, Toshinori. Su estructura ósea, su ritmo cardíaco, incluso su ADN tiene secuencias que no coinciden con nada en nuestra base de datos. Tiene forma de humano, pero biológicamente, no lo es. Me intriga saber de dónde salió una criatura así. El símbolo de la paz asintió lentamente, viendo cómo el rabo del chico se movía apenas un poco mientras dormía, como si tuviera vida propia. Para mí sigue siendo solo un niño, Nezu, respondió el rubio con voz suave. Por lo poco que he podido hablar con él, parece que está totalmente desorientado. No tiene ni idea de dónde está, ni de cómo llegó a Muzutafu. Es como si hubiera caído de otro mundo. Solo espero que esta pequeña pelea suelte toda esa energía que tiene guardada. Nezu no respondió, pero sus garras tamborilearon sobre el volante. Para él, el muchacho era el misterio más grande que había encontrado en años. 4 horas después, 7 p.m. Ubicación: bosque a las afueras de Muzutafu. La ciudad quedó atrás, reducida a un resplandor lejano en el horizonte. Aquí, el aire era pesado, con ese olor a tierra mojada y resina que solo se encuentra en lo profundo de la montaña. El coche de Nezu avanzó en silencio sobre la hojarasca hasta que los faros iluminaron un claro rodeado de árboles tan altos que parecían tocar las estrellas. El héroe se giró en el asiento, observando el pelo negro que apenas sobresalía entre los asientos traseros. Estiró un brazo largo y delgado, dándole un par de toques en el hombro al pequeño. Joven Goku, despierta. Ya llegamos, murmuró el rubio con una sonrisa cansada. El niño pegó un salto del susto y terminó dándose un buen golpe contra el vidrio de la ventana. Se talló los ojos con fuerza, soltando un gruñido medio dormido mientras intentaba entender qué eran todas esas sombras que se movían afuera. ¡Ay! ¿Ya nos bajamos de este bicho azul?, soltó Goku, jaloneando la manija de la puerta con desesperación. El director suspiró, terminó de apagar el motor y, con un clic seco, liberó los seguros electrónicos desde el tablero. No terminó de sonar el mecanismo cuando el invitado ya había abierto la puerta de un golpe, saliendo disparado del auto como si lo estuvieran persiguiendo.
Uf. Por fin. Ya sentía que me iba a quedar pegado a ese asiento para siempre. Exclamó el muchacho, estirando los brazos y soltando un largo bostezo que le hizo lagrimear los ojos. El roedor bajó del coche sin prisas, estirando las patas y respirando ese aire frío que cala en la nariz. Se acomodó el chaleco, mirando el bosque con una cara de alivio que no había tenido en todo el día. Tranquilo, Goku. No grites tanto, dijo Nezu, bajando la voz. Este lugar es especial para mí. Vengo aquí cuando la ciudad me pone la cabeza como un bombo y necesito que todo se quede callado. Es mi rincón de paz. El anfitrión señaló con el hocico hacia una zona llena de piedras grandes y tierra pelada, un poco más allá de donde estaban los árboles más viejos. Por eso mismo, nada de pelear aquí. Vamos a movernos a ese pedregal de allá adelante, añadió Nezu, mirando a Goku muy en serio. No quiero que mis árboles terminen hechos astillas solo porque a ustedes dos les dio por jugar a las luchas. El pequeño ya estaba dando saltos sobre el pasto, sintiendo como los pies le hormigueaban por las ganas de correr. Su cola no dejaba de moverse de un lado a otro, golpeando el suelo y levantando polvo por la emoción. Me da igual si es ahí o en el cielo. Esas piedras se ven buenas para romperse. Gritó el niño, clavando sus ojos en All Might mientras su cola daba latigazos de pura emoción. Vamos, All Might. Ya dormí un montón y ahora sí quiero ver qué tan fuerte eres de verdad. Ponte en guardia. El héroe terminó de bajar del coche, soltando un quejido cuando sintió que sus huesos crujían por el frío de la noche. Se quitó la chaqueta con calma y la dejó doblada sobre el cofre del auto. Luego, siguiendo la indicación del director, empezó a caminar unos 100 metros hacia el fondo, alejándose de los árboles y del vehículo. El niño de la cola lo seguía dando brincos, impaciente, viendo cómo sus botas levantaban nubes de polvo en ese terreno que se volvía cada vez más pedregoso y seco. Este lugar está perfecto. Gritó el muchacho, deteniéndose en medio de un círculo de rocas grandes que parecían puestas ahí a propósito. Aquí sí podemos chocar fuerte. El gigante rubio se detuvo en medio del pedregal, plantando los pies con firmeza en la tierra dura. A unos 100 metros a sus espaldas, el coche era solo una silueta oscura con los faros encendidos. El roedor no se había quedado atrás. Caminó con pasos cortos y precisos hasta subirse a una roca alta que quedaba a un lado de la arena natural. El director se sentó sobre la piedra y ajustó un pequeño amplificador en su dispositivo, permitiendo que su voz se escuchara con total claridad en todo el claro a pesar de la distancia. No se detengan por mí, dijo Nezu. Consideren esto una evaluación de campo. Quiero ver cómo interactúan esas capacidades tuyas, Goku, con un estilo de pelea profesional. Toshinori suspiró, sintiendo como el aire helado le llenaba los pulmones, y se puso en guardia. Muy bien, joven Goku. Muéstrame de lo que eres capaz. El chico sonrió. ¿Sí? Vamos. El pequeño combatiente no esperó a que le dieran permiso. Se agachó, tensando los músculos de sus piernas como resortes, y salió disparado. Sus pies golpearon el suelo con un estruendo seco, casi como un relámpago impactando la tierra. Era tan rápido que, para un ojo inexperto, solo habría sido un borrón naranja. El símbolo de la paz, con la experiencia de 1000 batallas, leyó el movimiento. Giró sobre su eje y soltó un gancho corto al torso, seguido de un golpe descendente que cortó el aire con el silbido de una cuchilla. ¡Shak! El pequeño reaccionó por puro instinto y cruzó ambos brazos para bloquear. El impacto fue brutal. El niño fue arrastrado varios metros hacia atrás, saliéndose del pedregal y regresando a la zona donde la vegetación empezaba a espesarse, sus botas cavando un surco profundo en la tierra. ¡Guau! Murmuró Goku, sacudiendo sus manos entumecidas. Eso me dolió mucho. Pero antes de que pudiera recuperar el aire, el gigante rubio ya estaba sobre él. El héroe avanzó con un rodillazo directo al abdomen. ¡Bum! El golpe atrapó al muchacho y lo mandó de espaldas contra un tronco grueso que marcaba el inicio del bosque, el cual crujió con el impacto. El pequeño de la cola tosió, escupiendo saliva, pero en lugar de caer, usó la madera para impulsarse de regreso como una bala. Jeje. Nunca había peleado contra alguien tan fuerte como tú. Gritó con los ojos encendidos. Toshinori frunció el ceño.
Lanzó un golpe ascendente al mentón, pero esta vez Goku desapareció de su vista. El niño había usado su cola para engancharse a una rama baja de los árboles cercanos, balanceándose y lanzando una patada doble directo a la espalda del héroe. El número 1 tuvo que girar rápido para cubrirse, sintiendo el peso del ataque. El niño estaba empezando a adaptarse al entorno. El chico empezó a moverse como un borrón naranja entre las sombras de las rocas y las raíces. No solo corría, saltaba de piedra en piedra con una agilidad animal, usando su extremidad para impulsarse desde los troncos limítrofes y cambiar de dirección en el aire con una fuerza explosiva. Swish. En un segundo estaba frente a él y al siguiente caía en picado desde un ángulo ciego. All Might lanzaba el puño hacia donde el chico acababa de estar, pero el joven combatiente ya había girado sobre sí mismo en pleno vuelo, apoyando sus pies en el brazo del héroe para impulsarse de nuevo hacia atrás, aprovechando la altura de los árboles. Era un intercambio frenético. El pequeño invitado aparecía y desaparecía entre la polvareda, atacando por los costados y obligando a su oponente a pivotar sobre sus talones una y otra vez. El héroe soltaba golpes que habrían dejado fuera de combate a cualquier villano de bajo nivel, pero el pequeño se agachaba por milímetros o recibía el impacto de lleno solo para aprovechar el empuje y contraatacar de inmediato. Esa persistencia era lo que no cuadraba. El símbolo de la paz tuvo que tensar los músculos y aumentar su velocidad más de lo que pretendía, dándose cuenta de que, si seguía tomándoselo tan a la ligera, el niño terminaría encontrando una apertura. No es que los golpes del pequeño le hicieran un daño real, para el héroe, los impactos de Goku se sentían como piedras chocando contra una montaña de acero, pero su velocidad era un problema. Cada vez que All Might intentaba atraparlo, el muchacho reaccionaba con unos reflejos que rozaban lo imposible, escapando por milímetros. El director sostenía un pequeño dispositivo metálico, una lente de análisis que proyectaba datos en tiempo real directo a su retina. Sus ojos negros brillaban mientras veía cómo las barras de energía del chico se disparaban. Vaya, esto rompe cualquier lógica, Toshinori, murmuró Nezu, ajustando el enfoque de su lente para captar mejor el movimiento. No detecto rastro de un Kirk, pero su tiempo de reacción es superior al de cualquier atleta de élite que hayamos visto. Su fuerza no es lo que te está frenando, sino su capacidad de adaptación y esos reflejos instintivos. Es como intentar atrapar a un rayo con las manos desnudas. El roedor observó cómo las gráficas de potencia de Goku daban un salto hacia arriba. Qué curioso, sus lecturas no bajan. Al contrario, parece que su cuerpo se está despertando con cada impacto que recibe. El pequeño de la cola soltó un grito que hizo eco en todo el bosque. Saltó alto, girando sobre sí mismo en el aire, y descargó una patada descendente con todo su peso. ¡Pum! El gigante rubio bloqueó el golpe con sus antebrazos, sin moverse ni un centímetro de su sitio, pero sintió la vibración del impacto. El muchacho no se detuvo al aterrizar. Al instante empezó a lanzar ráfagas de puñetazos, moviendo las manos tan rápido que apenas se distinguían. Esa insistencia hizo que el número 1 dejara de sonreír con tanta calma. Aunque los golpes no lograban atravesar su defensa, tuvo que concentrarse de verdad para desviar cada ataque con precisión. Bien, dijo All Might, sintiendo una gota de sudor frío por el esfuerzo de seguirle el ritmo a tal velocidad. Veamos si puedes mantener este ritmo, joven. El héroe aumentó la velocidad, dejando de lado el juego y demostrando por qué era la cima del mundo heroico. Respondió con un puñetazo directo que cortó el aire, levantando una cortina de polvo que obligó a su oponente a saltar hacia atrás para no ser arrollado por la presión. ¡Zas! Toshinori avanzó aprovechando el hueco con una zancada poderosa. Con un movimiento rápido, conectó un golpe seco al costado que le robó el aire a su invitado. Casi sin pausa, lanzó un golpe descendente que obligó al niño a hincar una rodilla en la tierra, haciendo crujir las piedras bajo él. Antes de que el pequeño pudiera recuperar el equilibrio, el gigante rubio le dio un empujón firme que lo mandó rodando varios metros por el centro del pedregal. Crash. El impacto abrió un pequeño cráter en el suelo seco. El muchacho quedó tendido, jadeando, con los brazos temblándole mientras sus dedos se enterraban en la tierra fría para intentar empujar el suelo. No puedo rendirme, masculló entre respiraciones cortadas. Todavía no.
El símbolo de la paz se quedó quieto, observándolo en silencio. Un frío extraño le recorrió la espalda. Al mirar los ojos del niño, no encontró rastro de miedo o dolor. Solo una determinación cruda que se negaba a ceder. Era la misma mirada que había visto una vez antes, en el pasado, pero en un cuerpo mucho más pequeño. El director bajó su dispositivo de análisis, notando cómo la postura del héroe se volvía rígida. ¿Qué es lo que te preocupa, Toshinori?, preguntó el director, con voz calmada. En la pantalla, las constantes del niño seguían vibrando con una intensidad extraña. No es solo su velocidad lo que te tiene así, ¿verdad? El héroe apretó los dientes. Esquivó con un movimiento simple el último ataque de su invitado, quien se había lanzado de nuevo a pesar de que sus piernas apenas le obedecían. Verlo así, tan pequeño y tan obstinado, le revolvía algo por dentro. «Míralo, Nezu, no sabe cuándo parar», murmuró el número 1, con una voz mucho más apagada y seria. «Tiene un potencial que no entiendo, pero lo que de verdad me inquieta es que no parece conocer el miedo, ni el cansancio». Toshinori suspiró, viendo cómo el pequeño intentaba ponerse en pie una vez más. Si no tiene a alguien que lo guíe, si nadie le enseña a controlar toda esa energía, me preocupa lo que pueda pasar con él cuando crezca. No tiene un freno, Nezu. Olmig tomó aire, sabiendo que debía terminar la pelea antes de que el chico se hiciera daño de verdad. Con un movimiento firme de su palma, aplicó una presión de aire que hundió al muchacho de lleno contra el suelo. ¡Bum! El impacto fue seco y pesado, dejando al niño de la cola en el centro de un cráter agrietado. El joven guerrero quedó ahí, con el cuerpo sacudido por el esfuerzo, pero sus ojos seguían clavados en el rubio con una chispa que el héroe no lograba descifrar. El gigante dio un paso hacia el cráter, dejando caer los hombros con un suspiro pesado. Ver al niño así, temblando y cubierto de tierra, le revolvía el estómago. «Ya basta, joven. Ríndete de una vez», exclamó Olmigut, mezclando autoridad con una preocupación genuina. ¿No ves que tu cuerpo ya no puede más? Si sigues forzándote vas a terminar haciéndote un daño serio. Goku no respondió. Sus dedos, que antes arañaban el suelo con desesperación, se quedaron quietos. Su respiración, que hasta hace un segundo era un jadeo errático, se volvió profunda y pesada. El símbolo de la paz se detuvo en seco, confundido por ese silencio repentino. «Joven». Goku no lo estaba mirando. Sus ojos ya no estaban fijos en el héroe, sino que se habían desviado hacia arriba. Lentamente, giró la cabeza hacia el horizonte, justo donde las nubes terminaban de despejarse. Allí estaba. Una luz blanca y fría comenzó a bañar el pedregal, iluminando el rostro del niño. La luna llena. Nezu, que seguía observando desde la distancia, sintió un escalofrío. Su dispositivo de análisis empezó a emitir un pitido rápido y constante, mientras las barras de energía en su pantalla se disparaban sin control. «Toshinori», susurró Nezu, sin apartar la vista del aparato. Sus dedos se apretaron contra el metal, mientras los indicadores parpadeaban en un carmesí violento. «Aléjate de él, ahora». El director no levantó la cabeza. Sus ojos negros reflejaban el caos de datos que se desbordaba en su monitor. Su estructura celular se está reescribiendo. No es una mutación, es una expansión masiva de energía biológica. Si esto sigue así, no va a quedar nada del niño que conocemos en unos segundos. «Toshinori, ¡muévete!». En ese instante, el corazón de Goku dio un vuelco violento. Sus pupilas se dilataron hasta volverse negras por completo y un latido sordo, como un golpe seco, retumbó en el aire del bosque. «Boom boom». «Joven Goku, ¿qué te pasa?», preguntó Olmigut, dando un paso atrás por puro instinto. El niño no habló. Sus colmillos empezaron a asomar bajo el labio y un vello oscuro y grueso brotó de sus brazos a una velocidad aterradora. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, mientras un rugido profundo, que no tenía nada de humano, empezaba a formarse en su garganta. La transformación ya no se podía detener. El silencio se rompió con un crujido seco. No fue una rama, sino los huesos de Goku expandiéndose bajo su piel. Crack. Olmig dio un paso al frente con los ojos muy abiertos. «Goku. Joven, mírame», gritó, pero el niño ya no escuchaba. La ropa de Goku empezó a tensarse hasta que las costuras cedieron.
Un vello oscuro y rígido cubría su piel a una velocidad que revolvía el estómago. Su mandíbula se estiró hacia adelante, rompiendo la forma de su cara, mientras unos colmillos gruesos asomaban entre sus labios. Goku soltó un quejido que rápidamente se convirtió en un borboteo gutural. GRRR. De pronto, su cuerpo dio un estirón violento. Sus manos se hicieron enormes, aplastando las piedras del cráter como si fueran de papel. All Might tuvo que saltar hacia atrás cuando una de esas garras casi lo alcanza. Vio con horror cómo la sombra del niño crecía y crecía, tapando la luz de la luna que bañaba el claro. Nezu, aferrado a su monitor, ni siquiera parpadeaba. Toshinori, muévete de ahí. Le gritó por el comunicador. Su masa muscular está triplicándose, no se va a detener. Un último estallido de tela marcó el final. La camiseta de Goku voló en pedazos cuando su pecho se ensanchó de golpe. El niño pequeño que All Might quería proteger ya no estaba. En su lugar, una bestia gigantesca de pelaje negro y ojos rojos como brasas se alzaba sobre el bosque, superando la altura de los árboles. El monstruo echó la cabeza hacia atrás y soltó un rugido que hizo vibrar el suelo bajo los pies del héroe. ¡Roar! La onda de choque barrió el polvo y partió varios troncos cercanos. All Might se quedó diminuto frente a esa inmensidad. El chico había desaparecido. Solo quedaba una fuerza salvaje que no reconocía a nadie. La criatura golpeó el suelo con ambos puños. El impacto levantó raíces, piedras y polvo, haciendo que los árboles cercanos temblaran hasta crujir. All Might rodó hacia un lado, esquivando el golpe por centímetros, y se puso en pie rápidamente. Goku. Cálmate. Rugió All Might, pero su voz fue sepultada por un grito que no tenía nada de humano. All Might apenas pudo bloquear un pisotón del monstruo que hundió el suelo a su alrededor. El estruendo fue tan fuerte que Nezu, que estaba a unos metros intentando analizar la escena con su dispositivo, salió despedido por la vibración. Director. Gritó All Might, viendo cómo el pequeño ser rodaba por la tierra. Nezu se puso en pie como pudo, sacudiéndose el polvo. Sus ojos negros, usualmente tranquilos, se abrieron de par en par al ver la sombra gigantesca del Osaru alzarse sobre él. No había tiempo para datos. El instinto de supervivencia tomó el mando. Me retiró al transporte, Toshinori. Exclamó Nezu con la voz entrecortada, empezando a correr con sus patas cortas hacia el linde del bosque donde estaba oculto su vehículo. El Osaru, enfurecido por el movimiento del pequeño rubio que seguía frente a él, golpeó el suelo con una rabia ciega. El impacto no solo agrietó la tierra, sino que lanzó una lluvia de rocas gigantescas en todas direcciones. Una de esas piedras, del tamaño de un neumático, salió disparada como un proyectil justo cuando Nezu llegaba a la escotilla de su auto. ¡Clan! La roca se estrelló de lleno contra el ala lateral del vehículo. El metal crujió violentamente y el auto fue desplazado un par de metros, volcando parcialmente antes de que Nezu pudiera entrar. ¡Maldición! Masculló Nezu, cayendo de rodillas sobre la hierba tras el impacto. Su respiración era errática y el pánico empezaba a nublar su juicio. Con las patas temblando, trepó hacia la cabina mientras el Osaru volvía a pisotear el suelo, haciendo que el auto vibrara peligrosamente. Nezu golpeó el panel de control, pero los sistemas solo emitieron un chispazo y un pitido de error. «Arranca, vamos, arranca», suplicó, golpeando el botón de ignición mientras veía por el retrovisor cómo el monstruo se preparaba para otro golpe. All Might, viendo la desesperación de su amigo, se interpuso entre la bestia y el vehículo dañado, limpiándose un rastro de sangre del labio. El choque de la mano del simio contra sus antebrazos hizo que los huesos del héroe protestaran. La fuerza lo arrastró varios metros, abriendo cráteres profundos en el lodo. «¡Qué fuerza más absurda!», murmuró All Might, jadeando. Sus brazos aún vibraban por el impacto. A diferencia de mi encuentro con el joven Goku hace un momento, donde podía medir cada uno de mis movimientos, aquí ya no hay espacio para la cautela. Si sigo conteniéndome, no saldremos vivos de esta. El héroe se puso en guardia, sintiendo como el aire se volvía pesado ante la sola presencia de la bestia. Tensó cada músculo de su cuerpo, aceptando que esta vez tendría que ir totalmente en serio.
Finalmente, con un estruendo metálico, el auto de Nezu logró elevarse un par de metros, tambaleándose de un lado a otro. El director tuvo que aferrarse al asiento para no salir despedido mientras el vehículo soltaba chispas. Nezu golpeó el tablero de mandos con el puño. El estabilizador derecho estaba completamente muerto, pero sus dedos volaron sobre una pantalla táctil auxiliar que aún parpadeaba en rojo. Toshinori, escucha. La voz de Nezu salió por el altavoz, cortada por la estática. He desplegado los robots de contención pesada de la UA, pero los malditos sensores tardarán 3 minutos en fijar su posición. Y no tenemos ese tiempo. El vehículo soltó una explosión de chispas y cayó bruscamente, golpeando las copas de los árboles antes de recuperar el equilibrio a duras penas. El director se aferró al mando con los nudillos blancos, mientras el humo denso empezaba a inundar la cabina, nublándole la vista. El estabilizador ha muerto. Gritó por el comunicador, con la voz entrecortada por la sacudida. Si esa bestia avanza 1 kilómetro más, saldrá a la carretera principal y ya no habrá forma de ocultarlo. Sácalo de aquí ahora o esto será un desastre nacional. Olmig sintió la urgencia en la voz de su amigo. 3 minutos son una eternidad, Nezu. Respondió el héroe, frenando un manotazo que lo obligó a enterrar los pies en la tierra para no perder terreno. Váyase de aquí antes de que ese auto explote. Yo me haré cargo de esto. Nezu, mientras el vehículo se tambaleaba peligrosamente y soltaba una estela de humo negro, no dejaba de teclear con furia. Toshinori, basta. Deja de intentar cargar con todo el mundo sobre tus hombros. Le gritó por el altavoz, con su voz cortante por encima del rugido de los motores. Esto no es un concurso de fuerza, es una crisis. Si te quedas ahí parado recibiendo golpes, terminarás gravemente herido y el secreto de este niño será portada en todos los periódicos antes de que logres someterlo. Muévete ahora. Olmig apretó los dientes, sintiendo la presión de la mano del simio cediendo un poco bajo su fuerza. Al Pedregal Norte, ¡ya! Insistió Nezu, forcejeando con el volante mientras su vehículo escupía humo negro. Sácalo del bosque y aléjalo de la ciudad. En terreno abierto perderá su ventaja y nosotros tendremos espacio para actuar. No seas testarudo, Toshinori. Sigue el plan y sácalo de ahí. Olmig soltó un gruñido. Sabía que el director tenía razón. Quedarse allí era un riesgo innecesario. Miró fijamente a la bestia que tenía enfrente. El monstruo ya se había lanzado en una carga ciega, hundiendo sus garras en la tierra para ganar velocidad. El impacto fue inminente. Olmig tuvo que recibir la embestida de frente, frenando la enorme cabeza del simio con sus manos desnudas. «Ag, tiene una fuerza increíble», exclamó con los dientes apretados. El suelo bajo sus botas se pulverizaba mientras sus pies se hundían varios centímetros en el lodo. «Pero no voy a permitir que salgas de este bosque, muchacho. Tengo que detenerte aquí mismo». El Osaru rugía centímetros de su cara, empujando con todo su peso para pasar por encima del héroe y seguir su camino hacia las luces de la ciudad que ya se divisaban a lo lejos. Olmig sentía como sus bíceps ardían bajo la presión, pero en un estallido de potencia, logró desviar el impulso del monstruo. «Ahora», rugió Olmig. Clavó los talones en el suelo y, con un rugido de esfuerzo sobrehumano, empujó con todo lo que tenía. Las patas del Osaru se arrastraban por la tierra mientras el simio intentaba aferrarse con sus garras para no ser movido, pero la potencia de Olmig lo arrastró por completo fuera de los árboles, lanzándolo hacia el pedregal abierto. El cuerpo gigantesco del Osaru voló varios metros y golpeó el suelo con un estruendo seco que hizo pedazos el piso de piedra, abriendo un enorme boquete en el punto del choque. Sin embargo, el golpe llevaba tanta fuerza que el simio no se detuvo ahí. Rebotó contra el fondo del hoyo y rodó violentamente por el terreno rocoso, aplastando las piedras con su peso hasta que logró frenarse clavando las garras en el suelo. A pesar del golpe, la bestia se puso de pie rápido, saliendo de entre la nube de polvo mientras sacudía los restos de tierra de su pelo erizado. Al verse en aquel valle vacío, el simio soltó un rugido de rabia tan potente que el aire sopló con fuerza a su alrededor y el grito rebotó una y otra vez contra las paredes de piedra. De pronto, el cielo pareció silbar y un segundo impacto sacudió el valle.
Olmig cayó desde lo alto con un salto brutal, aterrizando de pie con tanta fuerza que el suelo volvió a partirse en un nuevo cráter. Sin inmutarse por el polvo que lo rodeaba, el héroe hizo un movimiento rápido con su brazo, apartando la cortina de tierra de un solo golpe de aire. El terreno quedó despejado en un segundo. Allí, frente a frente, el símbolo de la paz y el monstruoso Osaru se quedaron quietos, clavando sus miradas el uno en el otro mientras el aire aún vibraba por el rugido. Sin previo aviso, ambos se lanzaron al ataque al mismo tiempo. El Osaru soltó un rugido que hizo vibrar el aire, lanzando un puñetazo colosal que descendía como un meteorito de pelaje oscuro. Frente a él, Olmig, con su sonrisa inquebrantable grabada en el rostro, flexionó las piernas y lanzó su brazo derecho cargado con toda la potencia del One for All. ¡Boom! El estruendo del choque fue tan ensordecedor que pareció silenciar todo lo demás en el valle. En el punto donde los dos puños se encontraron, la presión fue tan extrema que el aire estalló en una onda expansiva circular, barriendo toneladas de tierra y rocas, como si fueran simples hojas secas. El suelo bajo sus pies no aguantó más y se hundió en una red de grietas profundas que se extendieron por todo el pedregal. Pero ninguno de los dos se frenó. Casi al mismo tiempo, el Osaru lanzó su otro puño con pura fuerza bruta y Olmig respondió con la misma rabia. ¡Bum! Los dos puñetazos chocaron de frente, provocando un estallido de aire tan bestia que barrió todo el polvo y las piedras, tapando la luz de la luna por un segundo. El impacto generó un terremoto que sacudió el valle entero. Era como un sismo de grado 6 concentrado en un solo punto, haciendo que las laderas de las montañas se desmoronaran. Ahora los dos estaban trabados, empujando uno contra el otro como si intentaran mover una montaña. El Osaru se volcó encima de Olmig, hundiendo sus pies en la piedra hasta los tobillos para ganar palanca, mientras el héroe enterraba los talones en el piso aguantando el empuje. El suelo entre los dos se empezó a inflar y a reventar por la presión, soltando pedazos de roca que salían disparados como balas. A Olmig se le marcaban todas las venas del cuello y apretaba la mandíbula. Era lo único que impedía que el simio lo pasara por encima. Harto de aguantar, Olmig aprovechó un segundo en el que el Osaru volcó todo su peso hacia adelante. En un movimiento que el simio no vio venir, el héroe soltó la presión de golpe, se agachó y encajó un puñetazo directo en el pecho con toda su potencia. Máximo, Detroit Smash. El golpe fue tan potente que el Osaru se dobló y salió disparado como un proyectil. En el camino, el cuerpo de la bestia se fue estrellando contra las puntas de las montañas, rompiendo los picos de piedra y pulverizando todo a su paso. Iba a tanta velocidad que la presión del aire iba rajando el suelo por donde pasaba. Finalmente, el simio chocó contra una montaña lejana con un estruendo brutal. El impacto hundió la ladera por completo y dejó un hueco gigante, mientras toneladas de roca le caían encima. Olmig se quedó ahí quieto, viendo el rastro de destrucción. Una línea recta de tierra destrozada que medía 3 kilómetros hasta llegar a la montaña. Soltó un quejido, apretando su costado mientras el aire le quemaba los pulmones. De sus hombros empezó a salir un fino rastro de vapor blanco, una señal de que su cuerpo estaba bajo una presión extrema, pero todavía tenía energía suficiente para continuar. Al ver que la bestia intentaba levantarse entre las ruinas, el héroe apretó los dientes. El Osaru estaba en las últimas. Tenía el pelaje de la espalda arrancado, chorreaba sangre y sus movimientos eran torpes. Pero Olmig no se confió. Ignorando el dolor punzante en sus músculos, se impulsó con fuerza, cruzando los 3 kilómetros de distancia en un parpadeo. Apareció frente al rostro del simio con el brazo cargado, listo para destrozarle la mandíbula, pero esta vez el Osaru reaccionó. Justo antes del impacto, la bestia abrió los ojos de par en par y, con un movimiento brusco y desesperado, echó la cabeza hacia atrás. El puñetazo de Olmig pasó rozándole la nariz, cortando el aire con tanta fuerza que le arrancó un mechón de pelo, pero no lo tocó. El simio aprovechó el impulso para dar un salto hacia atrás, aterrizando de forma pesada mientras el suelo crujía bajo su peso. El Osaru quedó agachado, soltando un ruido ronco por la nariz, como si estuviera hirviendo por dentro. Estaba hecho un desastre. La espalda le sangraba y el humo brotaba de sus heridas. Pero, a pesar de su estado, sus ojos rojos no perdían de vista a Olmig. Ya no se movía a lo loco.
Ahora estaba quieto, esperando, como un animal depredador que sabe que se está jugando la vida. Olmigt aterrizó pesadamente, soltando aire caliente. Se sorprendió al ver que el simio había esquivado el golpe. «Maldición, todavía tiene reflejos», dijo el héroe, apretando los dientes mientras sentía que el cuerpo le pesaba más que antes. El Osaru rugió y se lanzó con todo, rompiendo el suelo a cada paso. Olmigt reguló su respiración, ignorando el vapor que seguía brotando de sus hombros. Sabía que su tiempo estaba por terminar y que un error sería fatal. «Viene con un golpe frontal», pensó Olmigt, entrecerrando los ojos. «Si bloqueo su puño, puedo aprovechar el impacto para romper su defensa. Solo necesito un segundo». El héroe se plantó firme, bajando su centro de gravedad. La sombra del simio lo cubrió por completo y el viento del ataque ya le azotaba la cara. Estaba listo para recibir el puñetazo y contraatacar. Sin embargo, justo cuando el monstruo estaba a un par de metros, Olmigt notó algo extraño. El Osaru no estaba extendiendo el brazo. «¿Qué está?», alcanzó a decir. El simio hundió sus manos gigantes en la tierra y, con un rugido, tiró hacia arriba con toda su alma. El suelo se rompió en 1000 pedazos y una placa de tierra inmensa salió volando por los aires. Olmigt, que esperaba un choque de puños, salió disparado hacia arriba junto con el terreno. Sin nada donde apoyarse y rodeado de rocas flotantes, el héroe quedó vendido en el aire. Olmigt quedó suspendido, viendo cómo las rocas flotaban a su alrededor bajo la luz de la luna. Nunca imaginó que una bestia de ese tamaño tuviera la inteligencia para engañarlo así. Ese segundo de duda fue su sentencia. «No puede ser», pensó, buscando desesperado al simio entre el polvo. Pero el Osaru ya no estaba frente a él. Con una agilidad aterradora, el monstruo había saltado hacia su espalda, tapando la luz de la noche. El simio mostró sus colmillos manchados de sangre en una sonrisa macabra, junto a ambos puños y los descargó como un mazo colosal. Se crack. Fue tan rápido que el sonido tardó en llegar. Olmigt sintió que la espalda se le partía mientras el aire salía disparado de sus pulmones. Fue enviado al suelo como un meteorito. En su caída, la presión de su cuerpo abrió una zanja profunda en la tierra, una herida negra en el valle. Rebotó 1, 2 veces, destrozando todo a su paso hasta estrellarse contra una base de piedra a 2 kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, el Osaru empezó a caer. Como no podía volar, su enorme cuerpo descendió pesadamente tras el golpe. Mientras caía, soltó un rugido de victoria que sacudió los cerros, viendo como el rastro de humo blanco de Olmigt se perdía entre los escombros. ¡Bum! El simio aterrizó de pie, haciendo vibrar el valle y levantando una muralla de polvo. Se quedó ahí, respirando con dificultad y soltando vapor por la boca, observando el camino de destrucción. Aunque sangraba, se sentía el ganador del choque. A lo lejos, el silencio de la noche solo era interrumpido por el eco de las rocas, cayendo donde el símbolo de la paz había sido sepultado. En medio del cráter, enterrado bajo toneladas de piedra, Olmigt intentó mover un brazo, pero solo consiguió soltar un quejido ahogado. Su visión estaba borrosa. El humo blanco ya no solo salía de sus hombros. Ahora brotaba de su cuerpo como una hoguera, volviéndose más espeso con cada segundo que pasaba. ¿Dónde está Nezu?, pensó con desesperación mientras escupía sangre sobre la roca fría. Se suponía que el plan de rescate se activaría a los 3 minutos, ya pasó ese tiempo hace mucho. ¿Qué salió mal? Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Al ver el humo rodearlo y sentir que sus músculos vibraban por el agotamiento, un recuerdo amargo lo golpeó. Era el mismo sentimiento de aquel día, la misma sensación de derrota inminente que vivió contra All for One. Ese vacío en el estómago, el olor a sangre y la certeza de que el cuerpo ya no te responde por mucho que le grites. Maldición, no ahora. Si tan solo conservara mi antigua fuerza, si esta herida no me estuviera frenando, se recriminó internamente, apretando los dientes con rabia. Sabía que esta bestia era una fuerza de la naturaleza, pero también sabía que el Afo al que derrotó en su apogeo era un monstruo todavía más temible. En sus mejores días, Olmigt lo habría sometido sin dudar, pero en su estado actual, su cuerpo mermado transformaba lo que debería ser una batalla en una sentencia de muerte.
Olmigt intentó tomar aire, pero solo consiguió una bocanada de polvo y humo. Sus músculos gritaban y el vapor blanco que brotaba de su cuerpo era ya una columna constante que se elevaba hacia el cielo nocturno. Por primera vez en años, el símbolo de la paz sintió un miedo genuino. No era solo por el dolor físico, sino por la sombra que se proyectaba a lo lejos. La tierra empezó a vibrar con un ritmo pesado y constante. Dom. Dom. Eran los pasos de los Aru. A pesar de los 2 kilómetros de distancia, los pequeños temblores llegaban hasta el cráter, sacudiendo las piedras que rodeaban al héroe. Cada impacto en el suelo se sentía como un martillazo en sus costillas rotas. Olmigt cerró los ojos un segundo, recordando la oscuridad de su batalla contra All for One. Era el mismo frío, la misma sensación de que el final estaba escrito y él no podía borrarlo. Nezu, ¿dónde estás?, pensó, obligando a sus pulmones a seguir trabajando. Si no apareces ahora, no habrá nadie que pueda detener a esta bestia. A lo lejos, la silueta del simio se hacía cada vez más grande contra el horizonte. No corría, y la verdad no tenía que hacerlo. Caminaba con la seguridad de quien sabe que su presa ya no tiene a dónde ir. Olmigt hundió los dedos en la tierra, arrastrando su cuerpo con pura voluntad. El humo que brotaba de él era tan denso que ya no lo dejaba ver, pero se obligó a subir. No, gruñó, enterrando las uñas en el fango mientras escupía un hilo espeso de sangre. Aún no, yo soy el símbolo de la paz. Se puso en pie tambaleándose, con los ojos inyectados en sangre. A lo lejos, la silueta de los Aru seguía avanzando. Cada pisada sacudía el cráter, recordándole que el tiempo se le agotaba. Intentó dar un paso hacia el monstruo, queriendo enfrentarlo como el héroe que alguna vez fue, pero sus piernas simplemente se apagaron. El esfuerzo fue demasiado. Antes de que pudiera lanzar el primer golpe, su sistema colapsó por completo. La visión se le apagó de golpe y el estruendo de los pasos del simio se desvaneció en un silencio absoluto mientras caía de cara contra el suelo. En el fondo del cráter, el símbolo de la paz finalmente quedó inmóvil. Toshinori intentó abrir los ojos, pero no sentía nada. Ni el dolor, ni la sangre, ni el calor que lo estaba quemando vivo fuera del cráter. Solo lo rodeaba un silencio total y una niebla blanca que no le permitía verse ni sus propias manos. ¿Qué? ¿Dónde estoy?, soltó, con el corazón acelerado. Trató de caminar, pero sentía que flotaba. De pronto, la bruma se abrió y el héroe se quedó helado. Se le olvidó hasta cómo respirar. Ahí, a unos metros, estaba una mujer de espaldas con una capa blanca. No, no puede ser. La voz se le quebró. Maestra. Maestra Nana. El rubio temblaba. Ella se giró lentamente y le sonrió como siempre, aunque su figura parecía un recuerdo borroso. Él quiso correr hacia ella, pero se detuvo al ver que no estaba sola. Otras sombras empezaron a salir de la oscuridad, siluetas de hombres que lo miraban con una seriedad que calaba los huesos. ¿Quiénes son ustedes?, gritó desesperado. ¿Qué es este lugar? Nana le puso una mano en el pecho y él sintió un chispazo eléctrico que le recorrió todo el cuerpo. Fue como obligar a un motor fundido a arrancar a la fuerza. Toshinori, mírame, le gritó. Estoy forzando las brasas que te quedan para darte este impulso de 2 minutos. Solo 2. En cuanto el reloj llegue a 0, la transformación se apagará por completo y tu sistema colapsará. No habrá forma de volver a encender este impulso, es tu última oportunidad. Él intentó decir algo, pero ella lo sacudió con urgencia. No intentes saltar. Mi don, flotar, no usa la fuerza física, sino tu voluntad. No empujes el suelo, empuja el aire con tu mente como si estuvieras bajo el agua. Olvida el peso de tus pies y piensa en tu centro. Siente que dejas de ser un ancla y conviértete en una pluma. El símbolo de la paz la miró con los ojos como platos, tratando de procesar la idea mientras su visión empezaba a parpadear. Empujar el aire. Exacto. Nana le dio un último empujón hacia atrás, lanzándolo hacia la luz. Si te quedas ahí tirado, ese monstruo seguirá avanzando y nadie podrá detenerlo. Haz que cada segundo cuente. Despierta y deténlo.
Cada paso del osaru hacía que la tierra suplicara clemencia. La bestia soltó un gruñido gutural que terminó en una risotada ronca. Estaba en éxtasis. Ese humano amarillo que tanto dolor le había causado ahora no era más que una pila de carne rota soltando una extraña neblina blanca en el fondo de un agujero. Había ganado. Lo sabía. Podía oler el miedo y la sangre estancada. Al llegar al borde del cráter, el simio se detuvo un segundo para disfrutar la vista. Ahí abajo, envuelto en humo, estaba su trofeo. Sin dudarlo, la bestia infló su pecho masivo y alzó ambos puños entrelazados por encima de su cabeza, tensando cada músculo de su espalda como una cuerda a punto de romperse. Quería borrar cualquier rastro de existencia de aquel tipo. Con un rugido que sacudió los árboles a kilómetros de distancia, descargó su golpe devastador. ¡Bram! El impacto no fue normal. Fue como si una bomba estallara contra el suelo. El fondo del cráter se hundió 10 metros más en un parpadeo, convirtiendo la piedra en polvo. El aire salió disparado con tanta fuerza que barrió todo a su paso, lanzando rocas gigantes por los aires como si fueran simples guijarros. El monstruo soltó otro rugido salvaje, envuelto en una nube de polvo tan espesa que no dejaba ver nada. Se golpeaba el pecho con furia, produciendo un sonido similar al disparo de cañones. Estaba convencido de que bajo sus puños solo quedaban los restos aplastados de su enemigo. La bestia seguía celebrando, rugiendo al cielo en señal de victoria. Pero entre el polvo y el eco de su propio grito, algo cruzó el aire a una velocidad imposible. No hubo aviso. ¡Bam! Un impacto seco y masivo estalló directamente en la mandíbula del simio, haciendo que sus dientes castañearan. El cuerpo gigantesco, de varias toneladas de puro músculo, fue levantado del suelo y mandado a volar por una fuerza que desafiaba la lógica. El gigante se estrelló contra la ladera de la montaña con un estruendo que sacudió los cimientos de la tierra. Se quedó allí unos segundos, sepultado bajo toneladas de roca, sacudiendo la cabeza mientras soltaba un quejido sordo. Estaba aturdido. El golpe le había movido el cerebro. Con un esfuerzo furioso, apartó los escombros y salió de entre las rocas como un volcán en erupción. Sus ojos rojos buscaban con desesperación salvaje al insecto que se había atrevido a tocarlo. Pero, a medida que su mirada subía, el rugido de rabia se le atoró en la garganta. Allí, flotando en el centro de la destrucción, estaba Toshinori. El simio se quedó petrificado. No entendía cómo el hombre que hace un segundo estaba a punto de ser triturado ahora se alzaba por encima de él, suspendido en el aire. Su cuerpo había cambiado. Ya no se veía demacrado. Sus músculos se habían hinchado recuperando su antigua gloria, pero con una intensidad nunca antes vista. Los rayos amarillos y blancos que lo rodeaban silbaban con tanta fuerza que cortaban el aire, y la presión que emanaba de él era tan pesada que obligaba a la bestia a clavar las garras en el suelo para no retroceder. El aire mismo comenzó a distorsionarse, vibrando con una frecuencia que no pertenecía a este mundo. Era como si el tejido de la realidad se estuviera rasgando, dejando atrás cualquier destino trazado hasta ese momento. Con ese estruendo silencioso, las cadenas de la historia se rompieron. A partir de ahora, el futuro de este mundo y de todos sus habitantes se ha vuelto un lienzo en blanco, un camino incierto donde nadie puede predecir el final. En la línea de tiempo original, el destino dictaba que sería un joven llamado Izuku Midoriya quien despertaría los dones ocultos. Pero en este universo, la historia ha tomado un rumbo mucho más violento y desesperado. All Might, enfrentado a una muerte segura, ha roto los sellos del One for All antes de tiempo, reclamando un poder que no debía despertar en su era. Lo que el gigante tenía frente a sus ojos no era una simple recuperación. Era la culminación de todas las eras del poder concentradas en un solo hombre. Era All Might, Beyond All Limits. El miedo, un sentimiento que el monstruo jamás había concebido, le recorrió la columna como una descarga de hielo. Mientras sostenía la mirada, su visión se vio desbordada por un resplandor que lo quemaba. Ya no veía a un simple humano, sino a una deidad de guerra forjada en oro y electricidad. El héroe se cernía sobre él como una montaña de músculos, envuelta en una tormenta que rugía con las voces del pasado, con unos ojos que no solo miraban a la bestia, sino que la atravesaban, juzgando cada gramo de su maldad con una calma aterradora.
Toshinori cerró el puño y el sonido de los rayos al chocar fue como el estallido de un látigo. Miró a la bestia desde su nueva altura de 3 metros. ¿Listo para el segundo asalto? Su voz retumbó en el pecho del gigante como un trueno sordo. Espero que sí, porque voy a hacerte pedazos. Sin esperar un segundo más, el símbolo de la paz se impulsó. El aire estalló tras él, dejando un rastro de rayos amarillos mientras se convertía en un proyectil humano. Lanzó un puñetazo directo al rostro del monstruo, un golpe cargado con tanta potencia que el aire frente a su puño se comprimió hasta volverse una bala de presión invisible. La bestia, movida por un puro instinto de supervivencia, logró echar la cabeza a un lado en el último milisegundo. No recibió el impacto directo, pero la presión del roce fue tan brutal que le desgarró parte de la mejilla y le hizo soltar un alarido de dolor. Al ver que su rival iba con todo para matarlo, el gigante sacó su furia más salvaje. Rugió con las venas del cuello a punto de estallar y se abalanzó hacia adelante, lanzando su puño masivo contra el rubio en un contraataque desesperado. Los dos puños chocaron con un estruendo que pareció partir la realidad. La onda de choque no solo barrió el polvo. Fue una explosión de presión tan violenta que despejó el cielo de nubes en un radio de 10 kilómetros a la redonda, dejando una luna clara sobre el campo de batalla. Pero en el epicentro, la diferencia era clara. All Might, impulsado por su fuerza recuperada y la capacidad de anclarse al espacio mismo gracias a flotar, no retrocedió ni un milímetro, hundiendo sus pies en la roca sólida sin ceder un solo paso. La bestia sintió como los huesos de su mano crujían ante la presión de ese humano que ahora era un muro de acero. Al darse cuenta de que no ganaría en un choque directo de fuerza bruta, el simio reaccionó con astucia. Dejó que la fuerza de Toshinori lo empujara un poco para deslizarse hacia un lado y, aprovechando el hueco, lanzó su otro puño con un giro violento directo al costado del héroe. El rubio, con los reflejos potenciados por los rayos que recorrerían su cuerpo, vio el movimiento venir. Lento, masculló. Con un movimiento fluido, el símbolo de la paz utilizó el impulso de su propio don para elevarse lo justo, haciendo que el puño masivo pasara rozando por debajo de él. Al ver que el monstruo había usado su propio impulso en su contra, el héroe no pudo evitar una sonrisa feroz. La bestia acababa de quedar completamente vendida tras su ataque fallido. All Might no desperdició el hueco. Hundió su puño en la boca del estómago de la criatura con un golpe que comprimió sus órganos. El impacto fue tan seco que mandó al gigante a volar por los aires, pero el octavo portador no iba a dejar que se alejara. Todavía no he terminado. Rugió. Haciendo uso de flotar, se impulsó con una explosión de rayos, alcanzando a la bestia antes de que terminara de retroceder. En un despliegue de velocidad cegadora, empezó a descargar una lluvia de golpes devastadores. Cada puñetazo sonaba como el estallido de un cañón, impactando en el pecho, los hombros y el rostro del monstruo. El gigante intentaba desesperadamente recuperar el equilibrio, pero Toshinori era demasiado rápido. Lo golpeaba desde abajo para elevarlo, luego desde los lados para mantenerlo en el aire, convirtiendo al simio en una masa de carne que rebotaba en la nada. La presión de los ataques era tan constante que el monstruo ni siquiera podía cerrar la boca para rugir. Simplemente flotaba a la deriva, siendo arrastrado cada vez más lejos del campo de batalla inicial, sin que el rubio permitiera que sus pies tocaran el suelo ni un solo segundo. All Might frenó su ráfaga de golpes por una fracción de segundo, solo para cargar toda la energía del One for All en su brazo derecho. Los rayos amarillos y blancos se concentraron en su puño con tal intensidad que el brazo parecía hecho de luz pura. Esto es por todo el daño que has causado. Gritó con una voz que sacudió los cielos. Con un movimiento de martillo descendente, conectó un remate brutal en el pecho de la bestia. El impacto generó una onda de choque sónica que impulsó al gigante a una velocidad supersónica, cortando el aire como un proyectil. El cuerpo masivo del simio cruzó kilómetros de bosque en un parpadeo, sobrevolando montañas hasta que, finalmente, se estrelló con la fuerza de un tsunami en la orilla de una playa virgen y deshabitada. El estallido al chocar contra la arena levantó una columna de agua y tierra de cientos de metros. Lejos de la civilización, lejos de los inocentes, el monstruo quedó enterrado en la costa, mientras el sonido del mar era lo único que acompañaba el eco del golpe.
All-Might aterrizó pesadamente sobre la arena, con los rayos de su aura chispeando con menos intensidad, mientras trataba de recuperar el aliento. Al ver al gigante enterrado en un enorme cráter de arena y espuma, el héroe relajó los hilos de su tensión por un instante. «Fue una batalla feroz, criatura», murmuró el rubio, con la voz entrecortada. «Pero se acabó». Se giró apenas un segundo, tratando de ubicar su posición exacta respecto a la ciudad más cercana, confiado en que el simio ya no tenía fuerzas para levantarse. Fue un error fatal. Desde el fondo del cráter, la bestia abrió un ojo inyectado en sangre. Con un movimiento desesperado y agónico, el gigante impulsó todo su peso hacia adelante, lanzando un puñetazo salvaje cargado con todo el odio que le quedaba. El golpe fue torpe y desordenado, pero la inmensa masa del simio compensó la falta de puntería. El puño masivo se estrelló violentamente contra el costado izquierdo de Toshinori, justo donde la vieja cicatriz de All for One seguía siendo su talón de Aquiles. ¡Crack! El sonido de los huesos rompiéndose fue eclipsado por el grito ahogado del héroe. All-Might salió disparado lateralmente como un proyectil, atravesando el aire hasta estrellarse violentamente contra una enorme formación rocosa que sobresalía en la playa. La piedra se partió en 1000 pedazos con el impacto, sepultando al símbolo de la paz bajo una lluvia de granito y polvo salino. A pesar de la brutalidad del golpe, el daño no fue tan catastrófico como debería haber sido. Gracias a que se encontraba en su estado de transformación, la energía desbordante del One for All actuó como una armadura interna en el momento del impacto. Los rayos concentrados en su costado absorbieron la mayor parte del choque, evitando que el puño del simio destrozara sus órganos internos y manteniendo su cuerpo unido frente a la agonía que hacía parpadear su visión. Toshinori emergió de entre los escombros de la roca, tambaleándose. Su mano derecha presionaba con fuerza su costado izquierdo, donde el dolor era un incendio que amenazaba con deshacer su forma musculosa, pero la barrera de luz de su transformación impedía que su talón de Aquiles colapsara por completo. En su mente, el cronómetro no perdonaba. 57 segundos. Eso era todo el tiempo que le quedaba antes de que su cuerpo colapsara por el cansancio y volviera a su estado demacrado. A unos metros, la bestia se puso en pie con un esfuerzo inhumano. Sus músculos temblaban y su respiración era un silbido sangriento, pero el instinto salvaje la mantenía firme. El gigante y el héroe se quedaron quietos por un instante eterno, con el sonido de las olas rompiendo en la orilla, marcando el final de la tregua. No hubo palabras. Sus ojos se encontraron y, al unísono, ambos se abalanzaron hacia el centro de la playa. El suelo bajo sus pies estalló en arena y sal mientras acortaban la distancia. All-Might concentró cada gramo de energía que le quedaba para este último asalto, sabiendo que después de esto no tendría fuerzas ni para mantenerse en pie, mientras el monstruo lanzaba su puño masivo con una furia ciega. Iba a ser el choque definitivo. El golpe que decidiría si lograba la victoria antes de que su tiempo se agotara por completo. El aire en la playa se volvió pesado, cargado de electricidad estática y el olor a ozono. All-Might, con el brazo izquierdo colgando inerte y el dolor punzante de su hombro dislocado nublándole la vista, forzó a sus piernas a mantenerse firmes sobre la arena. Frente a él, el osaru rugió por última vez, un sonido ronco y desesperado que brotaba de una garganta llena de sangre. Quedaban apenas unos segundos en el reloj. Era ahora o nunca. Ambos se lanzaron al frente con lo último que les dictaba el alma. La bestia lanzó un puñetazo colosal, una masa de vello y músculo que buscaba aplastar al héroe de una vez por todas. All-Might no esquivó. En lugar de eso, concentró cada chispa restante del One for All en su brazo derecho, su único brazo útil. El impacto fue devastador. El puño de All-Might atravesó la defensa del monstruo, hundiéndose con una fuerza que desafiaba las leyes de la física. La onda de choque fue tan violenta que el océano detrás de ellos se partió en dos, levantando muros de agua de 50 metros de altura. El rubio mantuvo la posición, con los pies hundidos en la arena, el torso inclinado y el puño extendido en un arco de triunfo y sacrificio. Era la misma postura legendaria. El cuerpo al límite, el brazo alzado hacia el cielo tras el impacto y la voluntad inquebrantable de quien acaba de salvar el futuro. El gigante se quedó congelado. La fuerza del golpe había detenido su corazón y desintegrado su voluntad.
Con un último suspiro que sonó como el derrumbe de una montaña, el monstruo cayó de espaldas, impactando contra la orilla mientras el resplandor dorado de Olmig comenzaba a desvanecerse. Con la mejilla pegada a la arena húmeda y la vista nublándose, luchó por mantener los ojos abiertos un segundo más. A lo lejos, recortado contra la línea de la costa, vio algo que no esperaba. Un pequeño auto azul avanzaba por la orilla, seguido por una masa metálica de robots que brillaban bajo la luna. Sin saber si aquellos que llegaban eran amigos o una nueva amenaza, Toshinori cerró los ojos y cayó inconsciente, quedando gravemente herido tras el brutal despliegue de poder. El héroe había colapsado por el daño y el agotamiento, mientras que el monstruo, aunque vivo, permanecía en un estado crítico, demasiado grave como para volver a levantarse.